en esta nueva semana de formación, luego de haber tenido una contextualización en qué consiste el sistema moda, cuál es la cadena de valor y los eslabones que la conforman, cuáles son los modelos de negocio que se han desarrollado y digamos en qué estado se encuentra nuestro país en desarrollo y cómo ha sido como la transición en cada una de esas etapas. También tuvimos la oportunidad de conocer un poco más el panorama local en detalle, el panorama nacional e internacional antes de la emergencia sanitaria y cuáles son los retos que se plantean a partir de la emergencia sanitaria que estamos viviendo y cuáles son las claves para poder afrontar todos estos retos que empiezan a aparecer. También ustedes hicieron unos ejercicios para activación de la creatividad, vimos una serie de herramientas y pudieron desarrollar a partir de esta una idea de negocio innovadora a partir de un gusto o una necesidad muy particular. También hicimos unos ejercicios que nos permitieran inicialmente evidenciar qué conocimientos previos tenían cada uno de ustedes y además pues una reflexión inicial que sirve como introducción a todo el contenido de lo que corresponde a este trimestre. Bueno, en esta semana nosotros vamos a desarrollar, de acuerdo a nuestra guía de aprendizaje, ya una segunda etapa que corresponde, ya finalizado esta parte de los conceptos empresariales, vamos a empezar a ver todo lo que son los modelos y conceptos del negocio de comercio electrónico. Vamos a hacer una serie de estudios de casos, una clase relacionada a todo lo que tiene que ver con diferentes modelos matriciales y las estrategias que se pueden desarrollar a partir de ellos. Y pues todos estos conocimientos nuevos que han adquirido los van a aplicar en un caso que es el de Sara, perteneciente al grupo Inditex, en trabajo colaborativo. Entonces, de acuerdo a eso, van a definir pues una serie de componentes que ya pues les contaré más adelante cómo será el protocolo de la presentación. Pero hoy nos vamos a centrar en este video tutorial en las generalidades del comercio electrónico y los diferentes modelos matriciales. Pero para eso pues tenemos que entender parte del concepto de marketing y cómo se desarrolla a partir de este la importancia de las matrices y cómo las podemos aprovechar para el diseño de estrategias, que va a ser el ejercicio básicamente. Bueno, entonces como les contaba, vamos a iniciar con esta presentación que nos habla, vamos a esperar que cargue, acerca de la definición de mercadeo, unos conceptos básicos asociados a esto, los componentes del plan de marketing, vamos a ver los diferentes modelos matriciales y una última parte que corresponde a unas generalidades del comercio electrónico. ¿Por qué vamos a ver esta parte o este contenido? Porque ustedes, a partir del análisis de un caso real, de una empresa real con cifras reales, ustedes van a proponer una alternativa que puede ser una nueva idea de negocio que nazca a partir de esta, un modelo de negocio nuevo para esta marca ya existente, que le permita afrontar la emergencia del coronavirus y le permita reinventarse para pues asegurar su continuidad de alguna manera o reducir el riesgo a que pueda desaparecer. Para eso ustedes van a diseñar pues adicionalmente una herramienta que puede ser una aplicación o una página web para el comercio electrónico, que pues ahora es mucho más necesario que antes. Bueno, entonces iniciamos. Cuando nosotros vamos a analizar el desarrollo de una idea de negocio, nosotros tenemos que conocer el entorno. Es por eso que hicimos una primera parte que nos hablara cuál era el sector, a qué mercado pertenece, cuál es el panorama de este mismo, cuáles son los retos, los desafíos, el futuro del sector y las incertidumbres que se viven actualmente.
Entonces, ese entorno es como el marco, tal como lo ven en la imagen, y nosotros tenemos la empresa actual, ¿verdad? Que es el escenario presente, y la empresa futura, que equivale al escenario que nosotros queremos llegar. De acuerdo a una serie de objetivos que se trazan, a una serie de expectativas o incluso de necesidades para asegurar la continuidad de la empresa. Por ejemplo, si yo ahora mismo en mi empresa, como está hoy en día, en esa empresa actual que existe, estoy generando unos ingresos que no me permiten superar ese punto de equilibrio, mi empresa futura tiene que estar enfocada a mejorar el flujo de caja, a aumentar los ingresos por las diferentes modalidades que se perciban. Y para yo hacer esa transición, y esto es como un ejemplo muy sencillo que pues una realidad de las empresas y más ahora que pues no tenemos como la presencialidad o incluso algunas empresas que no hacen parte como de la línea de necesidades básicas ahora mismo están paralizadas. Es en ese momento que nosotros, cuando buscamos esa transición entre la empresa actual y esa empresa futura, vamos a alinear todas las, digamos, acciones en algo que se conoce como la estrategia. Esta es la base del mercadeo. O sea, el diseño de las estrategias es lo que realmente va a hacer la diferencia, porque digamos que el resto de componentes son como una información que nos sirve como insumo para desarrollar la estrategia. Y si la estrategia está tan bien formulada, tan bien construida, de acuerdo a ese entorno, de acuerdo a unos objetivos, ya la operación de la misma sale como un resultado mucho más sencillo. Cuando una estrategia no está bien construida es cuando nos encontramos como una serie de dificultades para traducirla en acciones. Por eso es tan importante que la estrategia sea resultado de un proceso de análisis, de interpretación y que además se aprovechen una serie de enfoques creativos como los que ya vimos, que hacen parte de algo que se conoce como el pensamiento de diseño o el design thinking, que de pronto lo han escuchado antes. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la empresa presente, esa empresa actual, una de las primeras cosas que tenemos que empezar a analizar es lo que corresponde a la misión. Y la misión es uno, digamos, tanto la misión, la visión, y vamos a ver cada uno de sus componentes, es algo pues, que hemos encontrado que muchas empresas aparecen nuevas doctrinas y cambian la misión y cambian lo que son, y a la larga la misión debería ser algo que permanece en el tiempo, o sea, lo que la empresa satisface como necesidad, tiene que ser algo que va a perdurar en el tiempo y ya lo vamos a ver con unos ejercicios, porque quizás se los digo así y ustedes se imaginan, sí, pero si yo empecé a vender carros y ahora fabrico mis propios carros y fabrico aviones y los vendo, entonces ya no puede ser la misma visión. Entonces van a ver cómo las empresas que han logrado el éxito y la permanencia a lo largo del tiempo, que se acuerdan todos los, digamos, las etapas de desarrollo de una empresa, que hablábamos de eficacia, eficiencia, efectividad y ya llegamos hasta la sostenibilidad, se basan en entender realmente algo que se conoce como el core business, o sea, como la razón de ser del negocio. Entonces la misión pues debe responder básicamente estas preguntas que aparecen ahí. ¿Qué necesidades se satisfacen? ¿Cómo se satisfacen esas necesidades? Y es cuando hablamos de productos, procesos y maquinarias. ¿A quién se le satisfacen esas necesidades y en dónde lo hacemos? Entonces ahí es cuando ya empezamos a enfocarnos en un segmento, un nicho, incluso empezamos a especificar la cobertura geográfica. Entonces hay empresas que tienen esas misiones que son 2 hojas y las tienen pues sí exhibidas porque cumplen con todos los requisitos de calidad, pero a la larga tú le preguntas a los empleados qué es lo que hace tu empresa, porque es la pregunta que debe responder la misión. Pero no son capaces, digamos, de explicar en términos sencillos lo que hace la empresa, y si los empleados no son capaces, mucho menos serán los clientes reales y potenciales. Entonces, cuando una empresa
logra traducir su misión a todos los actores de una forma clara, precisa, y que no solamente se va en un papel, sino que, pues digamos, se evidencie, es cuando podemos decir que la empresa tiene claro su core business y así lo interpretan el mercado. Entonces, la misión, por lo tanto, debe resumir el interés por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad. Entonces, yo les traigo aquí dos ejemplos, uno de alimentos y otro del sector específico en el que estamos trabajando. Y el de alimentos es de Crepes and Waffles. ¿Y qué hace Crepes and Waffles? Despertar admiración por servir artesano con amor y alegría a precios razonables. Está respondiendo todas las preguntas y lo ha dicho en una frase sencilla, que si ustedes han estado en este restaurante, han comido alguna vez o han visto las publicaciones que tiene, realmente uno percibe eso que están diciendo ahí fácilmente como parte del mercado. Y esta que es de la marca Studio F dice, resaltar la belleza de la mujer brindando la mejor alternativa de moda y generando una experiencia de compra única, con productos innovadores que la hagan sentirse bien, sobresalir en cualquier ocasión de uso y reflejar toda la feminidad y sensualidad en su look. Luego vamos a hablar, un segundo, porque luego vamos a hablar de algo que se conocen como posturas éticas. Y aquí no quiero que se confundan con el tema de los valores, porque bueno, ya uno le dicen valores y uno sabe ética, civismo, etc. No, las posturas éticas es lo que va a definir las acciones de mi empresa y digamos cuáles van a ser los criterios para la toma de decisiones. Entonces tenemos estas cuatro opciones que es donde se condensan las posturas éticas. Entonces, cuando mi empresa tiene interés a corto plazo de los accionistas, significa que yo lo que necesito es tomar decisiones y desarrollar acciones que puedan generar ingresos y pues una utilidad en el corto plazo para quienes están invirtiendo en mi empresa. Entonces, si yo tengo la posibilidad de participar en un proyecto que requiere una inversión muy alta, pero la retribución se va a ver en 10 años, yo, si tengo claro mi postura ética frente a esta característica que mis intereses son a corto plazo de los accionistas, yo puedo tomar fácilmente la decisión de no participar, porque no me va a permitir la continuidad de mi negocio. Puede ser una muy buena oportunidad, pero yo necesito asegurar esos intereses a corto plazo. Entonces tendría que pensar en unas alternativas que me generen los recursos que puedan soportar la actividad normal de la empresa y la actividad que voy a añadir con esta nueva diversificación que estoy planteando. O sea, como algo nuevo que voy a empezar a desarrollar, un nuevo terreno en el que voy a participar. Luego tenemos algunos casos que los intereses son a largo plazo de los accionistas. Por ejemplo, si yo deseo crear una empresa que se dedique a soluciones creativas de marketing para el sistema moda, por ejemplo, yo sé que como empresa, digamos, lograr una cartera de clientes representativa y más en servicios como de marketing, requiere un aspecto muy importante que es la reputación, y la reputación pues se construye en el tiempo, o sea, digamos como ese valor de marca que lo vamos a ver más adelante, que por qué X persona cobra más o cobra menos, porque eso está asociado, digamos, a la reputación, a la imagen y a unos valores que no son tangibles. Entonces, si yo empiezo un negocio de estos y yo tengo unos accionistas, los accionistas tienen que ser conscientes que los beneficios económicos se verán a largo plazo, porque yo tendré que vivir unas etapas para construir esa reputación, para lograr la visibilidad y, digamos, el reconocimiento de mi equipo de trabajo y los colaboradores, para luego empezar a percibir esos ingresos. Entonces puede ser que tome muchos años en construirse, pero una vez se consolide, los beneficios económicos se van a disparar. Entonces, en ese momento, los accionistas son conscientes que van a invertir
pero no van a recibir como la retribución en el corto plazo, sino en el largo plazo. Y eso me va a permitir a mí pensar y tomar decisiones frente a qué proyectos puedo participar o no. Por ejemplo, en este caso, la empresa sí puede pensar en participar en convocatorias que sean para recursos, para, digamos, que no tengan ánimo de lucro, que lo que busquen es, o lo que generen es un poco de publicidad. Entonces, pueden pensar en participar en este tipo de cosas, mientras que en una empresa que tiene, digamos, intereses a corto plazo, pues no será como una de las primeras opciones. Luego tenemos otro tipo de empresas que son las que tienen múltiples obligaciones frente a las partes interesadas. Por ejemplo, los hospitales no solamente tienen que cumplir con los requisitos que da el Ministerio de Salud, sino también con la parte laboral, tienen que cumplir con unas normas de seguridad, bueno, en fin, tienen que darle respuesta a muchas personas. O sea, el cliente de las clínicas o de los hospitales, ¿quiénes son? Los pacientes. Pero no solamente tienen que dar respuesta a los pacientes, sino también a una serie de entes reguladores, tienen que dar respuesta a una serie de controladores de que ellos cumplan con su razón de ser, que es asegurar el bienestar de las personas. Y luego tenemos otras empresas que son conformadoras de la sociedad y aquí pues entran lo que son todas las fundaciones, ONGs, incluso las universidades deberían entrar aquí, porque no se busca lucro, sino contribuir al desarrollo de la sociedad. Sin embargo, vemos como en casos reales, incluso de nuestra ciudad, muy cercanos, donde estas, digamos, generalidades no se tuvieron en cuenta y es cuando vemos que las decisiones no estaban basadas en las posturas éticas de la empresa, porque estaban buscando era un enriquecimiento y esa no es, digamos, la razón de ser de la entidad. Entonces, recuerden que de acuerdo a los intereses, a las obligaciones o al enfoque que tenga la organización, así deberán ser mis posturas éticas para tomar decisiones frente a oportunidades que existan en el mercado. Bueno, luego tenemos lo que es la visión. Cuando hablamos de la visión nos referimos a ese futuro, ¿verdad? Y se realiza con respecto al mercado y no al producto, que eso es un error muy común, porque si yo enfoco mi visión en el producto, pues no voy a tener trazabilidad y difícilmente me va a tocar reestructurarla constantemente. Entonces, por ejemplo, como veíamos en las sesiones anteriores, el problema no es la falta de algo, el problema es lo que genera una necesidad o una oportunidad. Yo no puedo decir que el problema es que no hay un computador, el problema es, digamos, que no hay acceso a tecnología, que no hay, digamos, facilidades de comunicación, porque si yo creo que el problema es un computador, entonces la única manera de resolverla es comprando un computador, pero si yo entiendo que el problema es la dificultad de comunicación, entonces yo puedo buscar otras alternativas diferentes a un computador para resolverlas. Y eso pues me permite ser mucho más creativo. Entonces la visión tiene que responder estas preguntas. ¿Cómo imaginas tu empresa en el futuro? ¿En qué campos de acción te gustaría incursionar a futuro? ¿En cuáles no deberías continuar? O sea, digamos, hoy estoy en estos porque me van a permitir consolidarme, pero a futuro yo pienso involucrarme en estos otros. Entonces es muy importante tener eso claro. ¿Cómo esperamos o queremos que nos vean nuestros clientes? Y cómo queremos que nos vea nuestro talento humano. Entonces, la visión estratégica se conforma o se construye como un mapa mental del futuro de una compañía. Entonces, fíjense, aquí viene el caso que les mencionaba. IBM es una empresa que nació fabricando máquinas de escribir. Y
Al igual que IBM, existieron en su momento muchas empresas como Brother, entre otras, que hacían lo mismo, pero IBM entendió que su negocio, su misión y su visión no estaba en ser, digamos, su misión no era ser un fabricante de máquinas de escribir y su visión no era ser el líder de la fabricación y venta de máquinas de escribir, porque en el momento en que eso se acabara, o digamos en el momento que lograra ser el líder, ¿qué desafíos iba a tener yo como empresa? ¿Qué iba a significar, digamos, para IBM desarrollar un nuevo tipo de producto? Entonces, ellos entendieron que realmente su negocio era tabular y recopilar datos y que eso lo estaban construyendo a partir de una máquina de escribir. Entonces, las otras productoras la construyeron basados en ser los líderes en la venta de máquinas mecanográficas y pues yo viví la época de máquinas de escribir, yo estudié en colegio de monjas y daba clases de mecanografía que hoy doy gracias a eso porque pues, puedo escribir un poco más rápido en un computador porque el teclado es exactamente igual, pero en su momento odiaba esas clases porque ya existían computadores. Yo decía, pero ¿por qué no nos dan esta clase en computador? Esa clase desapareció, o sea, ya nadie le enseñan eso, o sea, la mayoría de gente ahora escribe con un dedo y con un dedo escribe todo. Entonces, se basa, pues, mejor dicho, en encontrar como las alternativas para nosotros poder eh, darle forma a lo que sería ese mapa mental del futuro de la compañía. Entonces, fíjense aquí nosotros tenemos la carta de lo que es IBM. Su visión es ser la compañía elegida por la innovación, soluciones, productos y servicios. Ser reconocido por la calidad humana y profesional de nuestra gente y por nuestra contribución a la comunidad. Esa visión estratégica no va a cambiar. Que yo defina, digamos, una serie de estrategias en el corto, mediano y largo plazo para poder darle forma a esa visión es otra cosa. Pero eso puede durar 20 años, 30 años, muchos años más. La misión es ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas de negocio proveyéndoles servicios y soluciones innovadoras. Y aquí ya encontramos los valores: dedicación al éxito de nuestros clientes, innovaciones que tienen importancia, confianza y responsabilidad en cada relación. Hoy IBM no fabrica máquinas de escribir. IBM es el principal fabricante de los servidores en el mundo, además de los procesadores de los computadores, así que es un monstruo y ofrece incluso servicios de interpretación de datos, o sea, todo lo que viene siendo inteligencia artificial. O sea, esta empresa fue totalmente visionaria porque hace muchísimos años nadie hablaba de inteligencia artificial y hoy pues que es una realidad cuando hacen la analítica de datos para poder determinar cómo o predecir comportamientos de los usuarios a partir del tráfico de información que tengan en las redes sociales o en el internet. IBM ya cuando creó su misión y su visión lo planteó de tal forma que hoy en día está totalmente alineado a la realidad que vivimos. Entonces, cuando nosotros tenemos esa empresa actual que está definida por esa visión de los valores, que es lo primerito que debemos revisar, y ese core business, nosotros empezamos a hablar de lo que es la estrategia. Entonces, la estrategia es lo que nos va a dar la dirección y el alcance de la organización a largo plazo. Nos va a ayudar a lograr una ventaja competitiva, pero hoy en día, pues, existen diferentes tipos de ventajas comparativas y ventajas competitivas. Entonces vamos a definirlas muy sencillo porque conforme vayamos avanzando iremos viendo pues una serie de componentes que nos van a permitir tener pues digamos una definición un poco más densa, más estructurada, más de peso o más técnica de estos conceptos, pero podemos decir que las ventajas comparativas están definidas únicamente por factores como el precio, entonces estas son fácilmente superables. O sea,
yo empiezo un negocio vendiendo mandarinas y las empiezo vendiendo, pues mentira, no voy a hablar de eso porque yo no sé de eso, entonces no sé cuánto vale una mandarina. Voy a hablar más bien de ropa. Entonces empiezo haciendo unos vestidos de baño que valen 60.000 pesos. Pero luego alguien más ve los vestidos de baño que estoy haciendo yo. Pero en vez de gastarse el tiempo en el diseño, los hace igualitos a como los hago yo. Y como se ahorra ese tiempo, los puede vender a un precio más bajo para que prefieran a esa persona. Entonces mi competencia ya no lo vende a 60.000 sino a 40.000. Entonces llego yo y los bajo a 40.000 también, pero como yo los entrego más rápido, entonces para que me elijan a mí. Pero este competidor mío se hace todavía más ágil y entonces ya no los vende a 40.000 sino a 30.000, pero digamos que mis costos y mis gastos no me van a permitir ese precio de venta, así que yo los dejo en 40.000 y mi competidor sigue bajando el precio porque hace más unidades y le permite todo esto. Entonces la ventaja comparativa es fácilmente superable en el mercado. Mientras que la ventaja competitiva es aquella que, aunque digamos mis competidores puedan superarme, les va a costar un poquito más de tiempo llegar a hacerlo. Y cuando lleguen a hacerlo, pues ya yo estaré un paso adelante. Y así siempre me voy a mantener un poco más a la delantera. Entonces vamos a hacer el ejemplo de lo que es el iPhone como celular y los celulares que desarrolla Samsung. Entonces Samsung siempre saca una versión mejorada de la última versión que tiene el iPhone a un precio más bajo. Pero en el momento que Samsung hace el lanzamiento, ya Apple tiene el desarrollo. Entonces, a Samsung le costó, por poner un ejemplo, 3 años lograr hacer un equipo con las mismas características del iPhone, con unas mejoras significativas y a un precio más bajo. Le costó hacerlo 3 años. Pero cuando Samsung lanza ese producto, resulta que el iPhone ya tiene unas nuevas aplicaciones, unas nuevas funcionalidades que no incluye el de Samsung y le lleva una ventaja nuevamente, digamos, de 3 años. Entonces siempre está, digamos, esa ventaja que le permite competir y ser el líder en el mercado, por ejemplo. Entonces, mediante la configuración de los recursos, las competencias, las habilidades, ese know-how, ese saber hacer, eso que no es tangible, que es lo que me diferencia a mí de la competencia, es que yo construyo esa ventaja competitiva. ¿Y qué objetivo tiene esa ventaja competitiva? Satisfacer y generar éxito a las expectativas de todas las partes interesadas. Que ya vamos a ver que no solamente son los clientes o los consumidores o mis proveedores, sino que está incluso hasta el gobierno, los bancos, todo ese ecosistema que hace parte de nuestro entorno. Las estrategias, cuando nosotros las diseñamos, tenemos que tener claro que requieren unos momentos de tiempo, que debe hacerse un planteamiento del problema y que yo tengo que tener claro que debe cumplir con 3 aspectos claves: rentabilidad, crecimiento y posicionamiento. Alguien una vez me dijo esto, yo lo voy a repetir así como esa frase, y es que a los gerentes hay que hablarles en su idioma y que el idioma se llama financés. Entonces, los gerentes entienden cuando hablamos de productividad, cuando hablamos de competitividad y cuando hablamos de liquidez. De esas 3 características. Entonces, por eso, cuando nosotros diseñamos una estrategia, no podemos pensar, ay, que esta estrategia es tan linda, es tan bella, que nos va a ayudar a que nos identifiquen, pero ¿y eso cómo se va a traducir en ventas? ¿Y eso qué ingresos le va a generar? ¿Cuánto me va a costar implementarlo? Si yo no tengo toda esa información clara, difícilmente voy a lograr convencer a un gerente de implementarla. Entonces es muy importante tener esto claro y pues se supone que en la planeación estratégica de la organización se definen unas metas y unos objetivos y a partir de eso empezamos a darle forma a las estrategias y por cada uno de las
de las áreas, aunque no debemos pensar en áreas, sino en procesos, y el mercadeo es uno de esos procesos. Eso ya lo vamos a ver como en la sesión que vamos a hacer en línea para ir como muy puntuales, porque eso sí me gustaría interactuar un poquito más con ustedes. Entonces, ¿qué principios existen para que una estrategia se desarrolle y culmine con éxito? Primero hay que tener pasión, tratar de mantener las cosas simples porque, miren, a veces queremos complejizar las cosas más de lo necesario. Alguien, un sabio, una vez dijo, creo que fue Einstein, que si no eres capaz de explicar algo a un niño, algo de lo que eres experto, a un niño, entonces no te puedes decir experto. O sea, si no puedes describir algo complejo con palabras simples, no puedes decir que eres experto en el tema porque incluso te cuesta a ti comunicarlo. Entonces hay que tratar de mantener las cosas simples para que sean realizables. Otra cosa muy importante y es que, bueno, por lo menos en el mercadeo, uno debe trabajar en equipo porque, ¿se acuerdan? Dentro de los enfoques de creatividad decía que uno, entre más multidisciplinario sea el grupo con el que esté, mejores resultados se van a obtener. Bueno, en el mercadeo, como nosotros hablamos, pues de una parte que es arte y otra que es ciencia, o sea que vemos el comportamiento humano, que hay una parte creativa. Yo debo tener como la percepción de diferentes tipos de personas y yo debo construir mis equipos o aliarme, unirme y rodearme de los mejores. O sea, yo pienso que uno en un equipo de trabajo debe estar con personas que uno admire. O sea, que tengan capacidades incluso diferentes a las de uno, mucho mejor. Si alguien es bueno para redactar, no necesitamos un equipo de 5 personas buenas para redactar, necesitamos un equipo que haya un generador de ideas, otro que sea el que le coloca esa parte financiera, otro que aterriza a la acción, otra persona que involucre el componente humano, ese componente social. Entonces, pues si yo estoy con ese grupo de personas y cada uno me va enriqueciendo, los resultados serán mucho mejores. Y también tenemos que ser capaces de priorizar, además de jugar, o sea, de mover las piezas y empezar a hacer ajustes para obtener digamos, alcanzar las metas o los objetivos. Algo muy importante es que hay algo que se llama desviación. Yo puedo haber diseñado una estrategia, ¿verdad? Digamos, para la situación que estamos viviendo ahora es un ejemplo perfecto. Yo diseñé una estrategia de marketing y entonces yo voy a hacer unas actividades dentro de los puntos de venta como activación de marca. Resulta que ahora mismo nadie puede trasladarse a un punto de venta, nadie está pensando en comprar ropa. Entonces, yo tengo que hacer un cambio y eso se llama una desviación. Bueno, de los prismas de la estrategia tenemos 3 componentes que son el diseño, la experiencia y las ideas, que hay que involucrarlos, y la estrategia genérica competitiva, que son los factores del mercado, los costos, el enfoque y la diferenciación, que vamos a ver ahora más adelante. Entonces, tenemos a este señor Porter, que es, pues, digamos, uno de los gurús de la administración, que es Michael Porter, que nos dice unos grandes pilares para el diseño de las estrategias. Entonces, el primero, que el análisis del sector industrial. Yo tengo que ver qué es lo atractivo y lo determinante para lograr una posición competitiva dentro de ese sector. O sea, qué es lo que genera una diferenciación y por qué los grandes líderes del mercado son los líderes. Ese es un análisis que yo tengo que hacer del sector. Entonces hay sectores por naturaleza que son mucho más lucrativos que otros y pues yo lo tengo que evaluar de acuerdo y analizar a las utilidades de una empresa respecto de las demás dentro de ese mismo sector. También te hablamos de unas estrategias competitivas genéricas. Entonces los 2 tipos básicos de ventaja competitiva que puede sostener una empresa son o costos bajos o por diferenciación. Entonces, yo soy el líder del mercado porque ofrezco los costos o porque tengo los costos más bajos, entonces puedo tener una mayor utilidad, o porque mi producto es muy diferenciado frente a lo que existe en la competencia. Y también hay que analizar lo que es la cadena de valor,
Cuando nosotros analizamos esa cadena de valor, que ya conocemos la de la industria de la moda, ¿verdad? El sistema moda, pero cada empresa construye su cadena de valor. Yo puedo entender, digamos, si puedo hacer algo que se llama integración vertical o una integración horizontal, que ahora pues ya les detallo un poquito más ahora que veamos la imagen de la cadena de valor. Entonces, la cadena de valor es una herramienta de análisis que permite ver hacia adentro de la empresa y identificar de qué manera puedo lograr una ventaja entre todas las actividades que conforman, digamos, esos eslabones eh, dentro de una organización. Entonces, vamos primero con la estrategia genérica. En la estrategia genérica tenemos el mercado objetivo, la variable del costo más bajo y la diferenciación. Entonces, esta es una estrategia que la vamos a hacer como cruzada. Dentro del mercado objetivo, si mi muestra del mercado es una muestra amplia de compradores y yo me voy por la estrategia de costo más bajo, yo puedo decir que hago una estrategia de liderazgo de bajo costo. Si mi muestra del mercado de compradores es amplia, pero quiero irme por diferenciación, tengo que hacer una alta diferenciación, claro, porque voy a tener mucha más competencia, así que diferenciación no puede ser mediana, sino que tiene que ser de alta diferenciación para poder sobresalir. Ahora, si el segmento del mercado al que yo me voy a dirigir es un segmento limitado de compradores, y voy a aplicar a una estrategia al costo más bajo, yo tengo que hacer una estrategia enfocada en un bajo costo, más no ser el líder del bajo costo. Y si mi segmento del mercado es limitado de compradores y quiero diferenciación, tengo que hacer una estrategia enfocada en la diferenciación. Ahora, hay empresas como el grupo Inditex, que es el caso que vamos a leer, que es el caso de estudio para el desarrollo o la aplicación de todos estos conocimientos y las herramientas que hemos visto hasta ahora, y lo que veremos de los modelos matriciales es que se convierte en la estrategia del proveedor de mejor costo, se convierte como en un intermedio que está aquí entre todos, entonces se convierte en el proveedor de mejor costo. Ahora, dentro de los factores del mercado que nosotros vamos a analizar se encuentran los costos. Entonces tenemos diferentes opciones. Yo puedo optimizar mis procesos para que mis costos bajen y colocar el precio igual al de los competidores. Ahí yo genero unos mayores beneficios, ¿verdad? Porque todos venden a 50,000. Pero yo voy a hacer que en vez de que me cueste como a la mayoría de mis competidores fabricar el producto 30,000, yo voy a optimizar mis procesos para que a mí fabricar el producto me cueste 10,000 pesos. Es decir, que mi utilidad, digámoslo así, en términos muy generales, no entrando en el detalle pues, de todos los factores que vamos a ver más adelante, cuáles son las políticas para definir precios, etcétera, yo voy a tener mayores beneficios porque a mí me cuesta 10,000 hacerlo y lo vendo a 50,000, es decir, que mi utilidad queda en 40,000. Mientras que a mi competencia le cuesta 30,000 hacerlo y lo vende a 50,000, entonces se quedan con una utilidad solamente de 20,000. También tenemos la opción de optimizar procesos, disminuir los costos para que yo pueda tener un precio menor al de mis competidores. Entonces yo puedo pensar, bueno, en vez de obtener mayores beneficios porque me queda un rango así, una utilidad de 40,000 pesos, pues voy a bajar el precio de venta, voy a reducir mi utilidad, pero voy a lograr una mayor participación en el mercado, porque pues muchas más personas podrán llegar a comprar. Entonces, en vez de venderlo en 50,000, como lo vende la competencia, yo lo puedo vender en 40,000. Sigo teniendo mayores beneficios que la competencia y una mayor participación, pero está enfocada simplemente en la mayor participación. Ahora, en cuanto al enfoque que le damos a la segmentación, yo siempre tengo que buscar un segmento del mercado que sea lo suficientemente rentable. Lo que pasa es que yo voy a vender ropa para niños de tales a tales edades y entonces los compradores serán padres con estas características, pero resulta que estos padres, que son unos millennials,
no creen en comprarle juguetes electrónicos a los hijos, sino porque esa es la realidad, sino que quieren que los hijos vivan experiencias similares a ellos, que se alejen de la tecnología, que están muy concentrados en esa parte. Entonces le van a comprar juegos como Abacus, crayolas. Entonces no es un segmento del mercado lo suficientemente rentable porque el grueso de los padres en los próximos, no sé, 10 años serán millennials. Entonces, los que quedarían serían los abuelitos que sí creen en, como en este tipo de cosas o incluso pues adultos que digamos definieron como la etapa para tener hijos mucho más retrasada. Entonces no es un segmento del mercado que sea lo suficientemente rentable. Ahora, buscar un segmento del mercado con potencial de crecimiento. En países como Canadá o España, y volvemos al caso de los millennials, este segmento del mercado no piensa mucho en tener hijos, o sea, no es como antes, digamos, con las generaciones anteriores, que parte de la vida era casarse y tener hijos. Esta generación entiende que eso es una forma de tener una vida feliz, pero no es la única forma, o sea, puede ser la forma de casarse y no tener hijos, o no casarse, bueno, en fin, como todas las opciones. Entonces, puede ser que los padres millennials no sean un mercado con potencial de crecimiento. Porque, digamos, o por el cambio generacional, en estos países como Canadá y España, cada vez van a haber personas jóvenes, cada vez van a haber menos personas jóvenes, porque como estos no van a tener hijos, ese, digamos, relevo generacional no va a aparecer, sino que va a quedar un espacio bastante largo donde la mayoría de la población va a ser mayores de 50. Entonces, si yo me voy a ir a un mercado de 30 años, puedo tener claro que en estos países eso es un segmento del mercado que no tiene potencial de crecimiento o digamos, de adolescentes o así. También tengo que tener en cuenta que debo buscar un segmento del mercado que no sea fundamental para el crecimiento de mis competidores. De pronto alguien no ha visualizado o no ha identificado de que dentro de ese segmento del mercado hay un nicho que es el que, digamos, es el que me va a permitir crecer, pero mis competidores no lo necesitan a esa parte que yo he identificado para su crecimiento como algo fundamental. Y buscar un segmento del mercado de acuerdo a mis recursos, capacidades, habilidades y competencias. No es que yo quiera hacer ropa para los niños de China porque es que a mí me encanta el mundo asiático, sí, pero de pronto, ahora si hay alguien que quiera hacer eso, pues no se vaya a sentir, digamos, como que, ay, ya me dijeron que mi idea no sirve o algo así. Pero es como un ejemplo así como muy general. Acuérdense que todo va a depender de cómo justifiquemos las ideas. Pero yo nunca he ido a China, no conozco a ninguna persona de la China, no sé nada de la cultura y de las costumbres, sino más o menos lo que he leído, pero es que a mí me parecen tan bonitos los niños de la China, yo quiero hacer algo así. Entonces no tengo ni los recursos, ni las capacidades, ni las habilidades, ni las competencias, así que pues no es recomendable. Cuando hablamos, por ejemplo, de la diferenciación, se refiere a características y atributos, entonces tenemos diferentes opciones. O podemos ofrecer características y atributos que disminuyan los costos de mi cliente. Lo que pasa es que yo hago un textil que es mucho más duradero. Entonces eso es una característica o un atributo que va a hacer que pues, yo no tenga que comprar tan seguido. Y eso mejora los costos de mi cliente y por lo tanto va a preferirme a mí, porque tengo un elemento diferenciador. Ofrecer características y atributos que mejoren el desempeño de mi cliente. Esa es otra particularidad y esa es clave. O sea, digamos, la ropa deportiva o la ropa para ir al gimnasio. Entonces, pues yo puedo comprar, no sé, de marca, voy a poner un ejemplo, marca Dakota, que es la marca, no me acuerdo si es de
de la Olímpica o de SAO o del Éxito, creo que es de la Olímpica, de SAO. Entonces voy a comprar marca Dakota. No quiero decir que sea mala, pero digamos que no tiene el nivel de tecnología de marcas como Nike. Entonces cuando yo me pongo la ropa deportiva de Dakota, pues sí puedo hacer bien todos mis ejercicios en el gimnasio, pero cuando yo me coloco la de Nike, no sé, me siento mucho mejor, eh, siento, digamos, como que puedo hacer mejores los movimientos porque tiene mayor elasticidad, pues que tiene una tecnología increíble para la construcción de las prendas. Entonces, ese producto que ofrece Nike con esas características de atributos mejora el desempeño de los clientes. También puedo ofrecer características de atributos que generen una satisfacción no económica. Hay veces que nosotros no elegimos las cosas por el beneficio económico que representan o porque cuesta menos o porque me hicieron un descuento o porque si compro esto luego me hacen un bono preferencial para el otro, sino por una satisfacción no económica. Mucha gente tiene un celular como iPhone solamente por reconocimiento social y ya. O sea, porque digamos que tener un celular de estos da como un estatus social. Ahora, desarrollar características de atributos con mis habilidades, capacidades, recursos y competencias. Siempre hay que tener esa parte muy clara. Bueno, luego de haber hablado acerca de lo que es la misión, la visión y los diferentes aspectos que nos permiten construir una estrategia, ya sea por los costos, el enfoque en relación a la segmentación y la diferenciación, vamos a entrar a detallar lo que es la cadena de valor. Pues la cadena de valor está conformada tanto por las actividades primarias como las que son de soporte o apoyo dentro de una empresa. También en estas se incluyen todos los recursos que se requieren y es por esto que cada empresa desarrollar la propia. Aunque podemos decir que hay unas cadenas de valor como estándar, entre comillas, por tipo de actividad económica que desarrolla la empresa o asociada pues, al sector en el que se encuentre, la acomodación de cada uno de los eslabones, identificar cuáles son de soporte y cuáles son las actividades primarias es lo que va a generar como la diferenciación y lo que va a permitir la construcción de un core business basado en ese saber hacer de la compañía. Entonces, en la actualidad es necesario conocer la cadena de valor no solamente de mi empresa, sino de todos los actores que están aquí listados para poder generar no solo valor para mis clientes, sino también para los actores y de alguna u otra forma contribuir para el desarrollo de ellos que impactan en el desarrollo de mi empresa. Entonces tenemos que conocer la cadena de valor de proveedores, de la empresa, del canal de distribución que se utilice y del comprador. Entonces esta es por lo menos un esquema, una cadena de valor típica donde tenemos como actividades de soporte todo lo que es infraestructura, gestión de recursos humanos, desarrollo de tecnología y compras. Tenemos como actividades primarias lo que es logística, operaciones, logística interna y externa, marketing y ventas y los servicios postventas. Y esto es lo que nos genera pues un margen. Aquí sí voy a empezar a detallar lo que son los conceptos de integración vertical e integración horizontal, porque es de acuerdo al análisis que nosotros hacemos, tan de los diferentes actores y de la cadena de valor propia de las organizaciones que podemos definir posibilidades de desarrollar una integración vertical o horizontal. Entonces, la integración vertical es cuando una empresa se hace cargo de actividades que normalmente le delega a terceros, es decir, que empieza a involucrar como el concepto de autoabastecerse para el suministro de materiales, insumos o incluso para todas las tareas que hacen parte como del grueso de la cadena de valor. Entonces, dependiendo de cómo la haga, puede ser, por ejemplo, hacia atrás cuando se convierte en su propio proveedor, hacia adelante cuando se hace cargo, digamos, de actividades relacionadas con la distribución y venta de productos o compensada. Digamos que los principales objetivos de hacer una integración vertical es que reducimos como la dependencia de otros, los costos de producción,
Aseguramos la continuidad del suministro, tenemos mayor capacidad de negociación, el trabajo puede tener una mejor planeación y un mayor control sobre todas las actividades. Cuando se logra compartir como una serie de recursos humanos y materiales, estas empresas logran una mayor eficiencia. Entonces aquí entran todo lo que son como los holdings. Tienen la capacidad de fijar los precios por sí misma y ofrecer un mayor control sobre esto, y sirve directamente a los clientes al tiempo de obtener como una información valiosa del mercado porque está más cerca del consumidor final. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una empresa que haga integración vertical, digamos que puede ser el Grupo Olímpica, porque ellos, o sea, su cadena de valor como Supertiendas Olímpica es una, y pues en algún momento se dieron cuenta que dependían mucho del suministro de los alimentos de una serie de proveedores y que, digamos, problemas en vías, juego de precios no les permitía de pronto ser tan competitivos como ellos podrían llegar a ser porque su acción se limitaba a la parte de comercialización. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron una integración vertical hacia atrás y se convirtieron en sus propios proveedores. Entonces, ellos tienen por lo menos producción avícola y así de diferentes tipos de cosas. Entonces, los pollos que llegan a Olímpica, algunos son de marcas propias y así sucesivamente. Ahora, cuando hablamos de la integración horizontal, que es diferente, esta es cuando una empresa, digamos, dentro de su misma actividad, empieza a producir bienes del mismo tipo o relacionados, o que incluso pueden llegar a ser sustitutos de lo que ellos hacen. Y de esta manera cubren otros segmentos del mercado y aumentan su participación dentro del mismo. Entonces, digamos, Sara hace vestuario, pero está, digamos, el grupo Inditex hace todo vestuario, pero está dividido en varias líneas de productos que son marcas distintas para segmentos del mercado distintos, lo que les permite pues tener una mayor, abarcar un segmento del mercado mucho más amplio. ¿Cuáles son los objetivos de esto? Que se aprovecha el posicionamiento que ya cuenta una marca, porque, digamos, lanzar una nueva marca del grupo Inditex va a tener, digamos, como el apoyo de la reputación de las marcas ya existentes. Se aprovecha el acceso a nuevos canales de distribución, se logra un mayor poder de negociación con los proveedores, ayuda a crear economías de escala y la integración, al igual que la parte de integración vertical, permite una mayor eficiencia porque se comparten recursos humanos, incluso tecnológicos. Por lo menos en este grupo empresarial, su gran diferenciación está no en los diseños, sino en la entrega rápida o inmediata, o sea, de la moda de pasarelas lista para el mercado low cost o de bajo costo para las masas. Y esta estrategia puede fortalecer la posición que tenga una empresa en el mercado y reduce la rivalidad en la industria porque de alguna forma monopoliza todas las actividades. Entonces, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que analizar es la cadena de valor. En el estudio de caso que vamos a ver de Sara, dentro del documento se detalla la cadena de valor de la compañía que va a permitir como analizar mucho mejor el caso y poder identificar como oportunidades ya sea de integración vertical o de integración horizontal. Bueno, entonces, frente a toda esta información que nos da el entorno, sabemos que el cliente representa la atractividad y la empresa representa la viabilidad y todas las relaciones que se den entre cliente y empresa es lo que conocemos como marketing de la introducción que habíamos hecho en las sesiones anteriores. Existen múltiples definiciones de marketing como las que ustedes pueden ver ahí en pantalla. Digamos, tenemos de Kotler y de, digamos, el Instituto de Marketing, que es un proceso de gestión responsable de identificar, anticipar y satisfacer las demandas del cliente de una manera rentable. También que es un proceso social y de gestión mediante el cual los involucrados obtienen lo que necesitan y desean y se da a partir de la creación e intercambio de productos y valor con los demás. Es muy importante que nosotros identificamos cuáles son las actividades que agregan valor y ahora les detallo un poco más de eso.
También puede decirse que es la actividad humana dirigida a satisfacer las necesidades y deseos mediante un proceso de intercambio, y que es la creación, comunicación y entrega de valor a un mercado objetivo de manera rentable. Dentro de una organización yo puedo hacer muchas actividades. Algunas actividades son transparentes para mi consumidor, o sea, no las percibe en el producto o en el servicio, pero que son necesarias para poder yo lograr la calidad del producto, para poder desarrollar mis actividades, para poder cumplir con mis objetivos, pero no agregan valor porque no son percibidas por el cliente o el consumidor. Digamos que cuando yo desarrollo mis colecciones, yo me tomo un tiempo para revisar las ventas del periodo anterior, el ranking de productos, la retroalimentación de los asesores comerciales en los puntos de venta a partir de los productos que más se vendieron y los que menos se vendieron, como para poder hacer un estudio de cuáles son las referencias exitosas, cuáles puedo volver a desarrollar para esta nueva colección, cuáles definitivamente no funcionaron, qué aspectos no debo repetir porque seguramente me van a llevar al fracaso de esas referencias. También veo el tema de tendencias y ahí empiezo a construir mi presupuesto de colección donde defino qué tipo de productos voy a hacer, cómo los voy a distribuir, digamos, cuántos van a ser partes superiores, cuántos van a ser inferiores, qué tipo de partes superiores voy a trabajar, qué tipo de partes inferiores, en fin, entonces tengo como toda esa información. Ese trabajo, ya tenemos claro que es importante, necesario y que me va a asegurar o me va a ayudar a reducir el nivel de riesgo de que mi colección pueda fracasar en el mercado porque estoy haciendo como ese estudio previo para hacerla más orientada a las necesidades del mercado y poderme anticipar a ellas. Pero una vez que llegue el producto al cliente, a ese consumidor, él no sabe el detalle de lo que yo les he contado, ni el tiempo que me tomó a mí hacer eso. Entonces, digamos, una empresa, como el caso que les puse al principio de vestidos de baño, que no hace todo este esfuerzo que yo estoy contando, sino que espera a que yo haga todo ese esfuerzo y lo que hace esta empresa es copiarlo, hacerle unas leves modificaciones y ofrecerlo y se aprovecha, pues, digamos, de mi tiempo. El consumidor no va a poder saber quién hizo todo el trabajo, ¿verdad? O sea, eso va a quedar transparente. No hay forma de saber quién fue el que hizo realmente el trabajo. Entonces, en esos casos es cuando nosotros decimos que esas actividades, aunque son importantes, aunque son necesarias, no se perciben en el producto. O sea, no hay una forma en que el cliente o el consumidor pueda puntear eso para darle valor. Mientras que, digamos, la calidad del material, la comodidad, la horma, esos sí son aspectos que el cliente puede, digamos, calificar como aspectos que le generan valor al producto o al servicio. Entonces, para llevarlo como un plano muy, digamos, de algo muy cercano a todos, imagínense que yo soy una persona que no me gusta esforzarme, por ejemplo, y trabajo con una persona que sí se esfuerza. Y tenemos un trabajo que nos pusieron 15 días para hacerlo. Entonces, la otra persona que sí se esfuerza, empezó desde el primer día, investigó, leyó, trabajó, se esforzó y se le ocurrió una idea. 3 días antes me cuenta la idea, no, mira, es que a mí se me ocurrió hacer esto, ¿qué te parece? No, está muy bien tu idea. Ah, ok, listo, perfecto. Entonces yo 3 días antes, mientras que esta persona ya llevaba 12 días de trabajo, yo 3 días antes escucho la idea de ella y digo, bueno, yo voy a hacer lo mismo, le voy a hacer unas modificaciones porque se me ocurrió algo para mejorarlo, hago menos esfuerzo y presento el trabajo. Entonces llega la persona que va a revisar los trabajos y recibe los 2 proyectos. Y los 2 proyectos son muy similares, pero no tiene forma de saber quién lo hizo y quién se copió, porque sería la palabra del uno contra el otro. Entonces, para esa persona, ninguno de los trabajos tiene valor o tienen exactamente el mismo valor. Porque hay algo que es el esfuerzo
y digamos el tiempo, que en este caso son transparentes porque lo importante es el resultado. Digamos que la otra persona que es muy creativa, que tiene buenas ideas, que investigó bastante y desarrolló la idea, no es buena redactando. Entonces al final la idea no se entiende mucho, mientras que yo no hice esfuerzo, pero soy buena escribiendo, entonces en 3 días pude escribirlo mucho mejor que aquella persona. Entonces, al final lo que importa es el producto final y puedo yo tener un mejor resultado con ese producto final a pesar que yo no lo hice. Y digamos que eso que creemos que es muy importante y lo es, esa preparación previa, en realidad para quien va a consumir el producto o servicio es transparente. Entonces, dentro de mi organización yo tengo que entender qué agrega y qué no agrega valor y tratar de reducir los tiempos que no agreguen valor. Entonces, dentro del marketing vamos a realizar unos conceptos básicos. Entonces, un sistema global que conecte una empresa con sus clientes. Es importante que lo pensemos o lo concibamos como un proceso estratégico y creativo que requiere investigación, un análisis temático, innovación, intuición y algo muy importante, un instinto. Si ven que hay gente que de pronto tiene mucho conocimiento, pero cuando digamos, emprende una idea de negocio, no necesariamente tiene éxito, mientras vemos grandes empresarios en la historia que nunca tuvieron ningún estudio previo y lograron construir grandes imperios económicos, es porque hay un componente clave que es el instinto y la intuición. Entonces, eso hay que empezar a desarrollarlo, pero eso se logra a partir de la experiencia. O sea, por eso hablamos del tema emocional. Nosotros tenemos que saber leer a las personas, poder interpretar las emociones, o sea, desarrollar también esa inteligencia emocional. Entonces, el marketing inicia antes de que un producto o servicio incluso haya sido diseñado y perdura más allá del momento en que el consumidor realiza la compra u obtiene ese servicio. ¿Cuáles son los principales elementos del marketing? El conocer las demandas, la habilidad para crear, comunicar y entregar valor, clave eso. El proceso social, el proceso de intercambio, el proceso empresarial y de gestión. Y dentro de las actividades del marketing tenemos lo que es la segmentación, el targeting, que es cómo identificar ese target y empezar a desarrollar una serie de actividades relacionadas a eso. Y pues lograr el posicionamiento también es otra de las actividades del marketing. Y hay diferentes etapas que ha vivido el marketing a lo largo de la historia. Al principio estaba muy enfocado en el producto, bajo toda la filosofía de Henry Ford, ¿verdad? De todo lo que era esta, digamos, revolución del trabajo y nos enfocábamos como que en los atributos del producto. Luego vino el modelo AIDA, que es atención, interés, deseo, acción. Luego estuvo el enfoque del mercado de las 4P, que es producto, precio, plaza y promoción. Y luego entonces ya no empezamos a hablar primero del producto, sino del cliente, luego del consumidor, luego del comprador y estamos más enfocados en la experiencia. Pero se van a dar cuenta conforme vayamos viendo los diferentes modelos de marketing que todo va a depender del objetivo que tenga, digamos, como ese plan para poder identificar cuál será el modelo que mejor se ajuste para lograrlo. Hay quienes dicen que nada va a poder superar el modelo de las 4Ps, pero ya vamos por yo no sé cuántas Ps. Hay otros que dicen que no, que es un modelo muy frío. Entonces hay diferentes posturas, pero digamos que durante toda esta especialización los conoceremos y veremos también unos nuevos modelos de marketing que existen y ustedes serán capaces, digamos, con ese conocimiento y con toda esa información, poder definir cuál sería la mejor alternativa para construir ese plan de marketing que sabemos que inicia incluso antes de la creación del producto y no finaliza cuando ya lo consumimos o lo utilizamos. También podemos decir que han aparecido algunos aspectos frente a la cultura de consumo que han cambiado también la forma como nos relacionamos como clientes con, digamos, la empresa a través de sus productos o servicios y de la experiencia que se genere a partir de la adquisición de ellos. Entonces hay una teoría que es económica, otra que es del aprendizaje, otra teoría que es psicoanalítica y otra teoría sociológica.
Entonces, por ejemplo, hay personas que compran, y vamos a hacerlo en el caso de la comida para que quede así como, porque es algo que todos vivimos, que compran marcas de productos porque esa era la marca que compraba la mamá. Entonces la mamá le enseñó que esa era la mejor marca y nunca se ha atrevido a usar una diferente, porque eso es a partir del aprendizaje. O sea, con esta marca de arroz, el arroz te va a quedar más sabroso. Con este condimento de esta marca te va a quedar más rica la comida. Entonces, a partir de ese aprendizaje, yo tomé la decisión de consumir ese tipo de productos. También está, por lo menos, cuando encontramos promociones, cuando, digamos, tenemos un poder adquisitivo amplio o limitado, entonces ya es de acuerdo a la teoría económica. La parte psicoanalítica, cuando juegan con nosotros en todo lo que se llama neuromarketing, que es uno de los, entre comillas, nuevos, pero es como de los últimos modelos de negocio que está como más ligado a la parte del, digamos, como de la neurociencia y de cómo nuestro cerebro se comporta frente a ciertos estímulos, y esos estímulos pueden ser, digamos, inducidos a partir de ciertas acciones que se hacen en el marketing. También de la parte psicoanalítica, los recuerdos, por lo menos. Para mí una de las mejores cosas de la vida es la playa, o sea, ir a la playa para mí eso es como las cosas que más me gustan, y también comer helado. Entonces, si yo, digamos, empiezo a analizar por qué me gusta tanto eso, es porque yo recuerdo mucho que de niña mis papás me llevaban a playa y luego de regreso comíamos helado. Entonces son dos momentos que asocio con una época agradable y positiva en mi vida, que fue la infancia. Entonces eso va quedando ahí en la memoria y va siendo como mella y va digamos, definiendo una cultura de consumo. Y desde la parte sociológica, pues, digamos, en nuestro país muchas cosas se compran con la idea de que duren mucho tiempo, porque, digamos, los electrodomésticos, porque para nosotros no es tan fácil en un país en desarrollo renovar los electrodomésticos tan rápido. También nosotros tenemos la idea de comprar casas, porque eso hace parte como del desarrollo de la sociedad en la que vivimos. Comprar casas o apartamentos, son vivienda me refiero. Pero en países como Estados Unidos, que el comportamiento está más orientado a que la gente tiene que moverse de acuerdo a las necesidades, la gente no se preocupa mucho por comprar casa. Es más, cuando se mudan, tienden a mudarse en espacios ya amoblados, porque el tema de lo que son mudanzas es muy costoso. Y lo que hacen o terminan haciendo es que en las mudanzas es rentar un camión y ellos mismos guardan las cosas y ellos mismos se las llevan. Entonces vemos cómo, digamos, a partir de todos estos aspectos se define una cultura de consumo. También tenemos una serie de rituales de consumo, como actitudes expresivas y simbólicas, emociones individuales, aprendizaje de grupo, valores culturales, creencias cosmogónicas. Hay gente que le atribuye cosas como suerte a ciertos productos. No, lo que pasa es que yo lo compro ahí porque cada vez que compro ahí me da buena suerte, me dura, el otro sitio no me gusta por X razón. También tenemos rituales de intercambio, rituales de posesión, rituales de arreglo personal. Entonces es muy importante identificar, porque cada uno tenemos un ritual de consumo de algunos de todos estos que ven ahí, para, digamos, consumir ciertos productos, para, digamos, como vivir la experiencia a partir del consumo del producto. Y existen diferentes modelos de marketing. Tenemos el modelo de las 4 Ps, que ya se los mencioné ahorita: producto, precio, plaza, promoción. El de las 4C, que es básicamente lo mismo, pero con un enfoque más hacia el usuario. Entonces no empezamos por el producto, sino por el cliente. No hablamos del precio, sino del costo. No hablamos de promoción, sino de comunicación. Y no hablamos de plaza, sino de canal. El etnomarketing, que está más basado en lo que son las relaciones sociales. El modelo de las 5D, que es un modelo que tiene como un orden,
pero está más enfocado a las actividades tanto internas de la organización como en las que se relaciona con los clientes y el neuromarketing. Cada uno de estos, conforme avancemos en la formación, los iremos detallando. Por lo pronto, lo que necesitamos saber es que existen y generalidades que poco a poco iremos conociendo en detalle. Ahora, nosotros vamos a hablar específicamente desde hoy en el marketing estratégico. Entonces, el marketing estratégico, hay un análisis permanente de las necesidades del mercado para que se puedan desarrollar productos y servicios que sean cada vez más rentables, competitivos y destinados a un segmento del mercado específico, que busquen diferenciarse de esos competidores que ya tienen identificados, que ya existen y que puedan ser, digamos, o puedan permitir que las empresas, las marcas, los productos, los servicios sean sostenibles en el tiempo. Entonces, la función de este tipo de marketing consiste en seguir la evolución del mercado, identificar los segmentos actuales y potenciales, o sea, quién le estoy vendiendo ahora, pero quién podría llegar a ser un cliente mío, analizar todas sus necesidades, orientar la empresa hacia la identificación de unas oportunidades atractivas que me permitan a mí adaptar tanto los recursos como ese potencial de crecimiento y rentabilidad. Y digamos que la gestión estratégica se sitúa entre el mediano y el largo plazo, porque se propone pensar la misión de la empresa, sus objetivos, elaborar una estrategia de desarrollo y mantener un equilibrio en la cartera de productos o servicios. Mientras que el marketing operativo ya son las acciones concretas y estas son resultado del análisis anterior. Entonces, por lo menos ya hacer, digamos, encuestas, las decisiones sobre distribución, precio, venta, comunicación, y todo lo que yo hago ya como de manera operativa es lo que hace parte del marketing operativo. Su horizonte de acción se sitúa entonces en el corto y el mediano plazo, mientras que el anterior está entre el mediano y el largo plazo. Vamos ahora hasta aquí esta primera parte del video para que podamos tener como el equivalente a una sesión de clase y ya seguimos después en el próximo video tutorial con toda la parte de lo que es el valor de marca que nos va a ayudar pues a construir todos estos aspectos.